Así es, vamos a iniciar desde ya. Un cordial, fraternal y muy afectuoso saludo a cada uno de los presentes. Este es nuestro curso Queremos ver a Jesús, un curso de introducción, un panorama a la cristología, donde estamos explorando los fundamentos bíblicos, históricos y teológicos de el centro mismo de nuestra teología, Cristo. Y hemos tomado el texto de Juan capítulo 22, si no me equivoco, perdón, Juan capítulo 12, versículos 20 en adelante, donde vienen unos griegos eh, que eran catalogados como temerosos del Señor. Y ellos fueron a Israel, a Jerusalén, a adorar. Y en ese interín se encuentran con noticias de un taumaturgo, un predicador de parábolas y los testimonios de varias personas de que tenía algo especial. Y ellos se acercan a uno de sus discípulos, Felipe, y el texto explica por qué. Porque era de Bethsaida, una región muy cosmopolita, llena de comercio con las regiones gentiles, como les llamaban los judíos. Incluso le llamaban Galilea de los gentiles. En tal caso, él se acerca a Jesús, pero él se acerca a otro discípulo y juntos van y le avisan a Jesús lo que está pasando. Y es Cristo entonces el que a partir de ahí, cuando se entera de este interés de los griegos por conocerle, y él puede ver a los judíos, a sus colegionarios, que se supone que ellos debieron de haber inmediatamente verlo, reconocer en él los rasgos del Mesías prometido. Y dice una de las maravillosas y más geniales declaraciones cristológicas que puede existir. Jesús dijo, ha llegado la hora de que el Hijo del Hombre sea glorificado. Si el grano de trigo no cae a tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. En esa sola declaración, Jesucristo está fundamentando su labor mesiánica y más adelante eso se va a convertir en el centro mismo de toda la teología cristiana. Y eso fue lo que nosotros nos detuvimos en la clase pasada. En la clase pasada estuvimos hablando de la definición y del alcance de la cristología. En pocas palabras, la pregunta que intentamos responder fue ¿qué significa cristología y cuál es el objeto y el alcance de la misma? Y después nosotros vimos un poco acerca de las perspectivas bíblicas, teológicas e históricas de la cristología, una suerte de panorama al método cristológico, cómo investigamos, cómo hacemos cristología. La clase terminó con una frase maravillosa de uno de los teólogos más geniales que ha parido el siglo XX y principios del XXI. Murió hace poco. Claro, a pesar de que es uno de los teólogos más geniales, eso no significa que estemos de acuerdo con todo su esquema teológico, que es Jürgen Moltmann. Él dice, Dios se hizo hombre para quitar de los hombres su complejo de Dios. Y esa frase entraña una verdad inmensa y genial, puesto que Cristo Jesús es el hombre perfecto, es el prototipo de hombre verdadero que Dios creó, el hombre que siempre debió ser. Y Él vino a mostrarnos lo que significa ser un verdadero hombre, una verdadera humanidad según lo que Dios es. Entonces nosotros los seres humanos, con nuestros complejos de dioses,
palidecemos cuando vemos al hombre verdadero, a Jesús. Por eso me gusta mucho esa frase. Dios se hizo hombre para quitar de los hombres su complejo de Dios. Así terminó la clase. En esta nueva oportunidad, nosotros vamos a estar viendo las fuentes de la cristología. Allí vamos a explorar la cuestión del Jesús histórico, los criterios de autenticidad del Nuevo Testamento, específicamente de los Evangelios, y por último, la configuración cristológica del Nuevo Testamento. Les adelanto, es mucho material que no creo que en una sola sesión lo podamos agotar. Yo creo que a lo mucho hoy podremos agotar la cuestión del Jesús histórico y los criterios de autenticidad. Voy a hacer un intento de ser muy breve, pero de antemano les adelanto de que no creo que sea posible. Tengo una pregunta de Saulo. Saulo, te escucho. Saulo, tienes tu micrófono silenciado. Aleluya. Héctor, él no puede hablar, está muteado. Bien, Saulo, escríbeme por chat tu Bien, pregunta. ya, perdón. Perfecto. Sí, me imagino que es por lo del el anfitrión, igual para que revisen, para que lo puedan dejar abierto. Porque incluso es para pedir la clave de acceso. Es que nunca he usado Zoom, entonces no sé cómo me está pidiendo Yaceli el código y no sé cuál es o cómo o de dónde lo puedo sacar para el acceso. Entiendo. Pero ya estás Ujú. aquí. ¿Para qué O sea, necesitas acceso? no, para Yaceli, la chica que invité. Oh, ya entendí. Y ella, a ella le pide la clave de acceso. Sí, sí. No, pero él solamente tiene que clicar al link. Luego, entonces, si ella se está conectando desde una computadora, le va a abrir, descargar la aplicación o continuar en el navegador. Si le da a continuar en el navegador, le entra directo. Simplemente tiene que poner su nombre y ya entra. Ah, ok. Déjeme le comento. Gracias. Sí, perfecto. En todo caso, que mire un tutorial en YouTube. Eh, bien, ¿dónde me quedé? ¿Quién me ayuda? Buenas. ¿Quién me ayuda, por favor? Bien. Sí, nos quedamos en la cuestión del Jesús histórico. Perfecto. Perfecto. Entonces, Aló. si ustedes pueden ver, al grupo yo les envié un PDF con mucha información y yo trataré de ser lo más escueto posible. Um, Toda la información que yo deje de dar está en ese PDF. Estúdienlo porque al principio de ese material tienen una sección que dice reflexiona y allí hay dos preguntas que deben de
prestarle atención. Luego, al final de la primera parte, cuando termina el Jesús histórico y los criterios de autenticidad, tienen una sección de debate donde se presenta la fe y la historia. Y la pregunta de debate es, ¿la fe tergiversa o nos hace entender los hechos? Al final tienen de nuevo una sección de reflexiona con 8 preguntas que deben de responder para la próxima clase. Y luego entonces, al final de la configuración cristológica del Nuevo Testamento, tienen otra sección de actividades donde aparece leyendo la Biblia como un erudito. Allí aparece otra actividad donde al final debes de redactar tus conclusiones y reflexiones en un breve ensayo de no más de 1500 palabras. Bien. Estoy viendo acá que en el PDF tengo que arreglar algunas cuestiones de ortografía. No me la tomen en cuenta, por favor. Bien, póngame una manita arriba si está entendiendo. Póngame un me gusta si está comprendiendo todo. Bien. No vi manitos arriba. Ok, ahora sí. Ahora sí, perfecto. Perfecto. Muy bien. Entonces, entremos en materia. Las fuentes de la cristología. En la clase de hoy, nosotros vamos a tratar de responder 3 preguntas fundamentales. 1. ¿A qué nos referimos con la distinción el Jesús histórico y el Cristo de la fe? Y también trataremos de ver si tal distinción es legítima. Ponga atención a eso. Hay que ver si tal distinción es legítima. Segunda pregunta. ¿Qué son los criterios de autenticidad histórica? Y por último, la pregunta que trataremos de responder es, ¿comprendieron los primeros cristianos a Jesús? Ellos entendieron el mensaje de Cristo. Y si lo entendieron, entonces lograron replicar, lograron transmitir ese mensaje. Y eso es lo que trataremos de ver. A eso es que nosotros nos referimos con la configuración cristológica del Nuevo Testamento. Con eso en mente, entonces ya nosotros podemos hablar de las fuentes de la cristología. Así que haremos en lo adelante una breve reseña histórica de la cuestión de la investigación del Jesús histórico y el Cristo de la fe. En tal sentido, hubo una vez en una conferencia, yo le escuché a alguien muy informado, por cierto, que en el siglo XX se escribieron alrededor de 1000 libros por año acerca de Jesús. Es decir, que en el siglo XX, durante 100 años, se estuvieron publicando alrededor de 1000 libros por año. Eso da un número impresionante de información. Así que hablar de la cuestión, del estado de la cuestión, de la investigación del Jesús histórico, es una empresa impresionantemente difícil. La figura de Jesús de Nazaret es, por decirlo muy brevemente, objeto de investigación desde todos los ángulos, en todas sus formas. Y para terminarlo de arreglar,
Las obras académicas que abordan la cuestión del Jesús histórico son sencillamente monumentales. Por ejemplo, hubieron dos eruditos, los señores Stanley página cada uno. Eso te queda, ¿quién fue que le enseñó a estos tipos el concepto de manual? Se supone que un manual te tiene que caber en la mano. Ellos hicieron 4 tomos de 900 páginas cada uno. Vaya usted a ver. Así que lo que voy a hacer hoy es un esqueleto, un croquis, para que en tu investigación personal tú tengas un mapa más o menos de cómo tú debes de estudiar o cómo se ha abordado el tema de la investigación histórica acerca del Jesús histórico. Y aquí entro en materia. Cuando se habla de la cuestión del Jesús histórico y el Cristo de la fe, con eso se refiere a la aparente discrepancia que hay entre la figura histórica de Jesucristo, perdón, de Jesús de Nazaret y el Cristo predicado en los evangelios, que es una figura teológica. Es decir, Jesús pasó de ser un predicador a ser predicado. Esa diferenciación es fundamental entenderla en esta cuestión, para entender cuál es el argumento. Jesús pasó de ser un predicador a ser predicado, a ser anunciado. Se pasó de la religión de Jesús a la religión de Cristo o a la religión basada en Cristo. Esta problemática es de fadureción puramente protestante y ha tenido un desarrollo significativo que abarca varias etapas de investigación y reflexión teológica. Por lo general, estos esfuerzos se dividen y se denominan en la primera búsqueda, la nueva búsqueda y la tercera búsqueda. Y más que una tipificación que yo considero desfavorable, porque eso implica la idea de que hubo un momento de la historia donde Jesucristo no fue buscado. Yo creo que no es así. Desde los escribas y fariseos que fueron enviados a averiguar de qué se trataba todo este alboroto de un carpintero, milagrero, predicador de parábolas, se está tratando de responder a la pregunta más importante que se ha hecho a los discípulos de Juan. ¿Acaso eres tú el que habría de venir? Y a partir de ahí siempre se ha preguntado, ¿qué pues haré con Jesús al que llaman el Cristo? Hasta mismo Pilato lo preguntó. Es decir, desde siempre y hasta siempre se está tratando de responder a la pregunta, ¿quién es este tipo? Los mismos discípulos cuando vieron a Jesús, vieron al mar calmarse ante su mandato, cayeron presos de la xenofobia, del temor a lo desconocido y dijeron, ¿quién es este que aún el viento y el mar le obedecen? Desde todos los ángulos, desde todas las formas, se ha tratado de responder quién es Jesús. Todo el tiempo, en cada momento, en cada aspecto de la historia. Jesucristo suscita ese elemento. Jesucristo no puede pasar desapercibido. O lo odias o lo amas, pero no hay un punto neutral.
No hay un punto neutral. Siempre tendremos que responder a la pregunta, ¿qué haré con Jesús al que llaman el Cristo? Así que la primera etapa en la investigación del Jesús histórico, tenemos que ver el inicio del problema. Esta cuestión se cita el año 1788 con un teólogo llamado Reimarus, una publicación póstuma hecha por uno de sus discípulos, Gerald Lessing, donde se sostenía que Jesús fue un Mesías político fracasado, que sus discípulos tomaron el fracaso de Cristo en la cruz y le dieron una nueva narrativa teológica, creando lo que se conoce como el Cristo de la fe. Y ese planteo desató el debate que hasta día de hoy sigue discutiéndose en la academia. En una segunda etapa, la teología liberal del siglo XIX, allí la investigación sobre la vida de Jesús tomó el impulso junto con la aparición de la historiografía, es decir, la ciencia historiográfica, la historia como ciencia. Y por supuesto, eso significa que los teólogos parecían más sociólogos, historiadores, que teólogos per se. Allí se tomó mucho de la metodología positivista de la ciencia, el esquema que le dio este señor Augusto Comte, un elemento puramente positivista donde se buscaba fuentes y pruebas fehacientes de que Jesucristo existió en la tierra. Y a partir de ahí se tomó lo que la teología liberal comenzó su auge y buscó descubrir al Jesús histórico. Un esfuerzo que resultó en múltiples y diversas interpretaciones de la figura de Cristo, desde un humanista hasta un socialista. Y es al final del siglo XIX donde hubo un desánimo generalizado debido a la falta de consenso y a las críticas de lo que se llamó la escuela escatológica. La obra de William Weir cuestionaba la validez de los evangelios como documentos históricos, sino que vio la redacción en los evangelios de por sí una inventiva teológica, una interpretación teológica de los aparentes hechos. No se pueden tomar como documentos históricos, sino como testimonio de fe. En la tercera etapa, nosotros encontramos una reacción fideísta. El señor Martin Kaller, por allá por el 1892, tiró un libro muy sugerente titulado La cuestión del Jesús histórico y del que algunos llaman el Cristo de la fe. Y esa obra marcó una reacción contra la investigación histórica de Jesús, perdón, el nombre correcto es el llamado Jesús histórico y el Cristo de la fe. Dos puntos, el bíblico. Y Kaller argumenta que la verdadera realidad de Jesús solamente puede ser comprendida a través de la fe. Y la proclamación que hizo la comunidad cristiana, Jesús, la primera comunidad cristiana acerca de ese Jesús. Era muy particular escuchar a Kaller decir, el Cristo de la fe es el Jesús histórico, porque ese fue el que se registró.
Y él hacía la pregunta, ¿qué me importa a mí, un judío carpintero a palo seco que murió en una cruz y punto? ¿Qué tiene eso? ¿Qué hace eso? Lo que importa es el Jesús, el Cristo de la fe, porque ese con su muerte transforma, ese con su muerte nos ha traído a Dios y nos ha abierto un camino por el cual podemos encontrar reconciliación con Dios. Ese era el argumento de Caleb. En cuanto al particular, el teólogo genialísimo Wolfgang Pannenberg comenta acerca de este punto de Caleb. Él dice, solo hay un punto en el que Caleb tenga razón, que la reconstrucción histórica de la figura y de la predicación de Jesús está obligada a explicar cómo a partir del fracaso de Jesús pudo nacer la predicación primera del Cristo. La afirmación de una oposición entre el Jesús y el primitivo querigma cristiano sobre él es insatisfactoria precisamente desde el punto de vista histórico. La continuidad entre ambos tiene que resultar comprensible. Es por lo tanto posible pasar más allá de la predicación de los apóstoles hasta el mismo Jesús histórico. Además, eso es necesario. Con esto entra una especie de secesión de la investigación histórica de Jesús y tenemos que esperar hasta el 1920 y 1930 con la entrada de Rudolf Bultmann y lo que él denominó la historia de las formas. Bultmann propuso una nueva actitud en esa década que le acabo de describir, del 20 al 30, combinando la crítica histórica y la teológica, y él argumenta que la investigación sobre la vida de Jesús es completa y totalmente inútil y teológicamente innecesaria. En cambio, él introdujo el método de la historia de las formas y él se enfocó en las unidades de predicación primera, en lugar de intentar reconstruir al Jesús histórico. Bultmann lo que plantea es que lo importante no era Jesús en sí, sino el mensaje de Jesús. ¿Se acuerdan en la clase pasada cuando yo les hablaba de ipsísima verba y eso? Aquí es donde entra ese término. Para Bultmann, lo importante era la palabra, era el mensaje de Cristo, no su persona. A lo cual nosotros respondemos diciendo, espérate, las palabras de Cristo, despegadas de quién es Él, no tienen significancia, porque gente que se cree Dios lo tenemos hoy. Si Jesucristo, si el Cristo histórico no era Dios, sino que era un judío con delirios de grandeza, entonces los fariseos tenían razón. Los fariseos tenían razón. No era necesidad. Y ese Cristo no trae ningún problema. Ese Cristo no, ¿qué? Uno más del montón de los que se hacen llamar Dios. Entonces ahí se introduce lo que es el concepto ipsísima facta y eso. Y nosotros planteábamos que hay que hacer una combinación de ambos enfoques. Tenemos que plantarnos en las palabras y en los hechos, porque así nosotros tenemos a la persona completa de Cristo. Es decir, que el querigma cristiano no solamente está fundamentado en lo que Jesús dijo, sino en lo que él hizo. Y eso es lo que vemos en la predicación apostólica. De ahí que nosotros vemos que Bultmann enfatiza mucho la cruz, pero denigra la resurrección. Y él dice, la cruz es el verdadero mensaje, la resurrección no. La resurrección es un invento, producto de una mentalidad arcaica en un universo de 2 pisos. Y él dice entonces que en esta época no es de ninguna manera necesario
ese elemento de la resurrección, sino en esta época materialista lo que necesitamos es la ética de Cristo y así por el estilo podríamos continuar. Así, nosotros podríamos adentrarnos en lo que yo he llamado la quinta etapa, que en los manuales de Cristología de esta cuestión se le llama la nueva búsqueda del Jesús histórico, o la tercera búsqueda. Allá en el 1956 surgió este nuevo interés, provocado por teólogos como Ernest Käsemann y James Robinson. Esta nueva búsqueda rechaza el escepticismo radical, el antisobrenaturalismo que caracterizó a la antigua etapa, y afirma que era posible conocer los aspectos históricos de Jesús y que estos eran teológicamente significativos. La investigación se enfocó en esbozar la figura histórica de Jesús, su personalidad, sus actitudes, buscando una comprensión más matizada y equilibrada de su identidad como hombre, como persona histórica, y su impacto luego en lo que este movimiento teológico le tomó como figura. Allí es donde entra también lo que se conoce como el Seminario de Jesús o Jesus Seminar, un grupo de estudiosos y académicos formado en el 1985 bajo la dirección de Robert Funk. Este grupo se intentó investigar los dichos y hechos atribuidos a Cristo con el objetivo de determinar su autenticidad histórica. Dicho seminario utilizaba métodos de la crítica y muy rigurosos para evaluar los textos del Nuevo Testamento y otros documentos antiguos, clasificándolo, los dichos de Jesús en varias categorías, según la probabilidad de que sea verdaderamente de Jesús de Nazaret, y aquellas que puedan haber sido añadidas o alteradas por los autores de los evangelios o la tradición cristiana posterior. Para ello yo empleaban un método de votación en el cual los miembros usaban unas cuentas de colores que indicaban los diferentes niveles de certeza. Rojo sería que Jesús seguramente dijo eso. Rosa o rosado sería Jesús probablemente dijo eso. Luego gris, donde Jesús probablemente no dijo eso. Y luego estaba el negro, que simbolizaba que seguramente Jesús no dijo eso. No sé, estos tipos se atribuyeron la impresionante capacidad de determinar qué cosa sí Jesús dijo y qué cosa no. Este seminario de Jesús ha sido contrarrestado, gracias a Dios, por varias instituciones y seminarios teológicos, como el Seminario Teológico Dallas, el Westminster y la Universidad de Notre Dame. Así, la Sociedad de Literatura Bíblica, la SBL, y otros estudiosos del Nuevo Testamento, como N.T. Wright, a pesar de que nosotros no estamos para nada de acuerdo con su enfoque acerca de Pablo, no podemos negar de que su libro sobre la resurrección de Cristo es una de las piezas teológicas más impresionantes de nuestro siglo. Eric, ¿tienes una pregunta? Eric, te escucho. Por favor, denle paso a Eric para que pueda comunicarse.
¿Qué está pasando aquí? Bien. Escribe el chat, por favor, Eric, para poder ver lo que quieres decirnos. Bien, continuaré y cuando tenga la oportunidad te atenderé tu pregunta. Bien. Ah, les decía que N.T. Wright, a pesar de que no estoy de acuerdo con su enfoque, con la figura del apóstol Pablo, sin embargo, su trabajo en el libro La Resurrección de Jesús es uno de los trabajos más geniales de nuestro siglo en torno a este tema. Asimismo, Richard Bauman, con su libro Monoteísmo y Cristología, es muy bueno, muy bueno. Un librito muy corto, finito. Yo creo que lo tengo por acá. Bueno, después agarro y se lo enseño. Pero es un libro finito porque creo que no llega a las 100 páginas. Es una serie de conferencias que él la adaptó a un formato de libro, a la cual yo les recomiendo que lean ese libro porque es muy, muy bueno. Craig Evans es otro también muy bueno. Y todos estos eruditos más conservadores eh, tienen un enfoque más tradicional en la investigación del Jesús histórico. Estas entidades e intelectuales critican los métodos y las conclusiones del Seminario de Jesús y argumentan que son demasiado escépticos y que subestiman la fiabilidad de los textos bíblicos. Ya en los últimos años ha habido un desarrollo muy denso y diverso en la investigación sobre el Jesús histórico. Destacan la exégesis escandinava, estamos hablando de Birger Gerhusson, donde él estudia la tradición oral judía y su influencia en la transmisión de los evangelios. Él argumenta que las técnicas de memorización y de transmisión en las comunidades judías del primer siglo nos aseguran una preservación fiable de las enseñanzas de Jesús. Mientras que Harvard Reisfeld explora cómo las tradiciones orales funcionaban en las culturas antiguas y cómo estas tradiciones influyen en la formación de los textos del Evangelio. Aquí él sugiere que los relatos sobre Jesús deben ser vistos como parte de una tradición de historia oral confiable. En síntesis, toda esta tendencia propone una vuelta al judaísmo como la clave de lectura del Nuevo Testamento. Y ese enfoque sugiere que la tradición judía lo que ofrece una nueva perspectiva sobre la historicidad de Jesús y la autenticidad de la transmisión apostólica. A partir del 2003 empezó a publicarse y todavía sigue en existencia The Journal of the Study the Historical Jesus, la revista de estudios sobre el Jesús histórico. Esta revista primero salía unas 2 veces al año, pero desde el 2020 se reconfiguró y ahora trimestralmente lanza un volumen, 3 volúmenes al año, cuatrimestralmente, perdón, lanza 3 volúmenes al año.
y allí tú encuentras investigaciones del contexto social, cultural e histórico en el que vivió Jesús, donde se discuten las cuestiones metodológicas en torno a la reconstrucción del Jesús histórico, y ellos examinan la historicidad de la investigación sobre Jesús y exploran también cómo la vida de Jesús ha sido retratada en las artes y en otros medios culturales. Recientemente, el año pasado, en noviembre del 2023, la SBL, la Sociedad Bíblica de Literatura, celebró su reunión anual con un enfoque temático que estaba centrado en la figura de Jesús histórico, del Jesús histórico. Estaba dirigida por Cecilia Weinstein, una de las pocas mujeres que hay que hacerle el saludo marcial en la investigación del Jesús histórico. Una de las, ella es profesora del Nuevo Testamento. Bueno, la cuestión es que la tipa es genial. Junto con el compañero de James Cardy, Crosswell, y ellos exploraron las nuevas direcciones de la investigación sobre el Jesús histórico. La sesión se tituló ¿Ha terminado la tercera búsqueda? Allí lo que se intentó hacer fue abrir la discusión como una sesión centrada en la pregunta ¿qué sigue? Allí Wesley y Crosswell invitaron a los participantes a presentar trabajos que introdujeran nuevos enfoques y métodos para el estudio de Jesús histórico, fomentando así la innovación en esta área de investigación. Y la segunda sesión de la reunión se centró en la erudición sobre el Jesús histórico desde finales del siglo XVIII hasta el XIX. En esa sesión se buscaban que se redactasen artículos que examinaran cómo los estudios de esa época caracterizaron el judaísmo primitivo y cómo sus perspectivas influyeron en la comprensión de Jesús y su ministerio. La intención era ofrecer una visión histórica de la evolución del pensamiento académico sobre Jesús. Para concluir la sesión de esta reunión anual, se organizó una sesión abierta acogiendo una amplia gama de propuestas sobre los temas actuales relacionados con la investigación del Jesús histórico. Y esa sesión permitió a los académicos presentar investigaciones contemporáneas y debatir sobre las tendencias emergentes en el Jesús histórico. Las memorias de esa reunión tú la puedes encontrar en su página. Creo que cuestan unos $8 por ahí. Así que esa reunión se destacaron por su apertura a las nuevas metodologías y enfoques, así como por su compromiso con el estudio riguroso y contextualizado de la figura histórica de Jesús. Bien, en síntesis, la cuestión del Jesús histórico y el Cristo de la fe ha evolucionado mucho y ha pasado por muchas etapas de investigación y reflexión teológica. Cada etapa ha aportado nuevas perspectivas y desarrollo, y esto contribuye a una comprensión más profunda y compleja de una de las cuestiones más fundamentales de la teología cristiana. Uno se pregunta, ¿cuál es el fruto de todo esto? Está bien, todo este esfuerzo intelectual, ¿qué frutos dio? Bueno, yo creo que el fruto más importante de la investigación del Jesús histórico es doble. Lo primero es que tenemos como fruto una metodología con la cual acercarnos y fundamentar, decir, declarar con certeza historiográfica que Jesucristo es un personaje histórico real. Jesús existió. De hecho, hay un consenso generalizado dentro de todos los estudiosos de esta cuestión
todos están de acuerdo en un mínimo común histórico acerca de la figura de Jesús. Ellos dicen que es indudable, no hay espacio para duda en los siguientes hechos. Jesús nació en torno al año 4 antes de Cristo. Pasó su infancia y los primeros años de su edad adulta en Nazaret, una aldea de Galilea, que era una aldea de Galilea. Fue bautizado por Juan el Bautista. Tuvo discípulos y él mismo los llamó, les enseñó en los pueblos, aldeas y campos de Galilea y predicó el llamado reino de Dios. Y por allá por el año 30 fue a Jerusalén con motivo de la Pascua, provocó un alboroto en la zona del templo, celebró una última comida con sus discípulos, fue detenido e interrogado por las autoridades judías y el sumo sacerdote, y por último fue ejecutado por orden del prefecto romano Poncio Pilato. Esos hechos son innegables. No hay forma alguna de que eso que les acabo de decir, eso no está en discusión alguna. ¿Ok? La cuestión de la resurrección, eso es tema de otro costal. Eso es tema de otro costal, que todavía se sigue discutiendo dentro de la academia, pero lo importante que nosotros ahora tenemos, el golpe contundente que tenemos, nosotros los conservadores, los que amamos a Jesús, es que tenemos la certeza de que Jesucristo no es un simple concepto. Jesús no es un personaje inventado. Jesús es un personaje real que caminó en esta tierra, y respiró nuestro aire, bebió nuestra agua. Y eso es innegable. ¿Cómo llegamos a esos hechos? Entonces, ese es el segundo punto que tenemos y son los criterios de autenticidad. Gracias al cielo, Dios permitió que los estudiosos bosquejaran un grupo de criterios de autenticidad que son más, pero los 5 más comunes y más fáciles de bosquejar para el nivel en el cual estamos nosotros acá serían el criterio de discontinuidad, que dice son históricos, dichos o hechos de Jesús que no son continuación del judaísmo o no son atribuibles a las comunidades cristianas primitivas. Ejemplo, cuando se le acerca el joven rico, maestro bueno, Jesús le responde, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo Dios. Ese criterio de discontinuidad, lo primero es que era común entre los rabinos judíos arrojarse y aceptar elogios como lo que este muchacho está haciendo. Y aquí vemos un Jesús rompiendo con esa tradición rabínica. No, espérate, a mí no me llame bueno. Y por otra parte, a los cristianos primitivos eso le chocaba, porque su predicación de que Jesucristo era Dios o que Jesucristo era una persona íntegra moralmente, chocaba directamente con las propias palabras de Jesús diciendo, ¿por qué me llamas bueno? Si bueno es solo Dios. Ese criterio de discontinuidad, de que ni es una continuación del judaísmo, pero es una piedra de tropiezo para el cristianismo, hace que ese dicho sea indudable, es decir, que ese evento del joven rico pasó. Según el criterio de discontinuidad, eso pasó, real y verdaderamente. Segundo, el criterio de testimonio múltiple, es decir, son auténticos los dichos o hechos de Jesús atestiguados en varias fuentes literarias antiguas de manera independiente. Es decir, que si un relato aparece en Marcos, en Lucas, en Mateo y en Juan, ese consenso dentro de los tres y a eso súmale de que entre los tres no hay variación, entonces eso es un argumento tremendamente de que la tradición, eso marcó de tal manera de que se preservó íntegramente.
Un ejemplo de esto, claro, un académico liberal no me lo va a aceptar, pero es que él no quiere llevar hasta sus últimas consecuencias este criterio, y es la alimentación de los 5.000. La alimentación de los 5.000 es un evento histórico, historiográfico. ¿Por qué? Porque llena el testimonio múltiple. Está en Mateo 14, 13 al 21, se encuentra en Marcos 6, 30 al 44 y en Lucas 9, 10 al 17. Y también está en Juan. Los cuatro evangelistas reseñan este hecho. De ahí que las interpretaciones liberales son muchas. Está la teoría de que en realidad lo que Jesús predicó fue un sermón acerca de compartir, y cada quien que tenía una cesta o su almuerzo, agarró, lo partió por mitad y lo compartió con otro. Pero eso no es más que no darle el crédito de presuposición histórica a los milagros. Y allí entra un elemento previo a los criterios de autenticidad, que es la presunción histórica. Es un término acuñado por Nelson McLeany, el cual indica que como requisito previo a los criterios de autenticidad, nosotros debemos de aceptar un enunciado basándonos en la palabra del que lo afirma, mientras no se pruebe lo contrario. Es como una especie de reciclaje de la presunción de inocencia. Tú no eres culpable por el hecho de que yo te acuse de que tú eres un mentiroso. Entonces, los evangelistas escribieron, y lo que ellos escribieron yo debo de presuponer que es verdad, a menos que yo pruebe lo contrario. Con esa presuposición detrás, entonces los criterios de autenticidad se convierten en un argumento poderosísimo para probar los milagros de Jesús, incluso hasta su resurrección. El tercer criterio es el de dificultad o vergüenza. Los hechos de Jesús que resultaron embarazosos de explicar por la iglesia primitiva tienen un alto grado de historicidad, como el bautismo de Jesús por Juan. A tal punto que los evangelistas tienen que preocuparse por darle una nota explicativa a un Juan el Bautista diciéndole: yo no te puedo bautizar, yo debo ser bautizado por ti, yo no soy digno de aceptarte la correa. No sabemos qué pasó por allí. Puede ser que se le haya acabado la batería al celular del hermano. Voy a poner unos minutos pausa. Estoy de nuevo acá. ¿Dónde me quedé, mis amados? Ah, oh, ya sé, ya. El bautismo de Jesús por Juan. Los evangelistas incluso tienen que hacer un esfuerzo explicativo de qué pasó aquí. Y por eso resaltan que el mismo Juan decía: yo no soy digno perdón, yo debo ser bautizado por ti. Y Jesús entonces le dice: esto es necesario para que se cumpla toda justicia. Después, el otro criterio de autenticidad es el lingüístico, donde se plantea que los dichos que presentan huellas arameicas en la versión griega pueden ser genuinos de Jesús, ya que habló de predicar en esa lengua. Abba Padre, en Marcos 14:36, o, de nuevo, esto no le va a gustar a un teólogo liberal, pero sorprendentemente nosotros encontramos en el milagro de la niña
que fue levantada por Cristo de entre los muertos, cuando ella dijo, Talita Kumi, niña, a ti te digo, levántate. Allí el criterio lingüístico de nuevo nos confirma un milagro. Ya tenemos dos criterios que nos confirman milagros de Jesús. Y por último está el de la coherencia. Es histórico lo que es coherente con otra información demostrada con otro criterio. Perdonar 70 veces 7. Eso va de acorde con toda la predicación de Cristo de eh, no busquen venganza, toda la predicación de Cristo acerca del que te dé, el que te golpee una mejilla, ponle la otra, el que te obligue a enviar una milla, ve con el dos. Todo eso es coherente con su predicación acerca del perdón. Bien, ¿tienen alguna pregunta hasta este momento? Me gustaría escucharles, ya sea que escriban por el chat o que se le permita el micrófono. Esteban, tiene ahí la mano levantada. Adelante, puedes activar tu micrófono. Sí, bueno, yo tengo varias preguntas, pero para no monopolizar la cosa voy a hacer una por ahora y si tengo la oportunidad después hago alguna otra. Este, Ok. en segunda los Corintios 5:16 Pablo dice, de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne, aunque hemos conocido a Cristo según la carne, sin embargo, ahora ya no le conocemos así. Pareciera que Pablo también está haciendo esa diferenciación, ¿no? Entre el Jesús que la gente conoció en la carne y el Cristo que él predicaba. Este, pero Pablo dice, no, no importa cuál Jesús ustedes conocieron, sino más bien importa no sé, yo lo estoy viendo así, no sé si estoy interpretando mal quizá el versículo. Y pareciera que a Pablo no le importa tanto rescatar el Jesús histórico como a los actuales historiadores. ¿Cómo debiéramos nosotros posicionarnos frente a eso? Bueno, seguir leyendo en la misma Primera Corintios, pero en el capítulo 15, donde él hace toda una apología acerca de la historicidad de la resurrección de Cristo. A tal punto que él dice que si Jesucristo no resucitó, vana es nuestra fe. A Pablo sí le interesa el Jesús histórico, a tal punto que en Gálatas capítulo 2, si no me equivoco, déjeme buscarte este texto, porque este texto es fundamental. Gálatas capítulo 2, donde él habla acerca de que fue y pasó un tiempo con Pedro. Después, pasado 14 años, subí otra vez a Jerusalén con Bernabé, llevando también conmigo a Tito, pero subí según una revelación para no comer o haber corrido en vano. Expuse en privado a los que tenían cierta reputación. Denme un momento. Está por aquí. Versículo 11. No, perdón. Wow, ¿cómo se me ve ese texto, Dios mío? Ah, wow, Jesucristo, Dios, ayúdame. Déjame yo buscarlo. Espérense.
Ok, aquí está, ya. Capítulo 1 de Gálatas, a partir del versículo 18, dice, después, pasados 13 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro. Permanecí con él 15 días, pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En esto que os escribo, de aquí en adelante, que no miento. Después fui a las regiones de Siria, de Sicilia, no era conocido a la vista de las iglesias, pero eran de Cristo. El punto es que esos 15 días, donde el apóstol Pablo permaneció con él 15 días, la idea de ver a Pedro, esa palabra ver, adivina cuál es esa palabra en griego. No sé griego. Historeo. Historeo. La misma palabra que nosotros sacamos la palabra historia. Es decir, que no es una inferencia innecesaria nosotros ver que el apóstol Pablo durante esos 15 días tuvo un seminario intensivo sobre la figura histórica de Jesús junto con Pedro. Entonces, creo que con esos dos argumentos que te acabo de dar es más que suficiente para nosotros entender que el apóstol Pablo sí estaba preocupado por la figura histórica de Jesús. El apóstol Pablo no está inventando un Cristo de la fe basado en la predicación, sino que él está replicando, está multiplicando lo que recibió. Porque yo os doy lo que asimismo recibí, que Jesucristo, habiendo partido el pan, dio gracias diciendo, pam, 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 pam. Entonces, es decir, a Pablo sí le importaba el Cristo, el Jesús histórico, porque que de nuevo, la división entre un Cristo de la fe y un Jesús histórico es arbitraria. De nuevo, Kaller tiene razón. El Cristo de la fe es el Jesús histórico. Por eso fue que ellos se preocuparon por redactar estos hechos, porque no era normal. No era normal ver un hombre caminar sobre las aguas y ellos agarraron y redactaron eso y cada uno de esos elementos. El Cristo histórico es el Jesús de la fe. ¿Alguien más? Eli Barrera tenía la mano levantada. No sé si ya fue respondida su pregunta o quiere que le active el micrófono. Bueno, igual le estoy dando. Sí, hermano, ya respondí ahorita al fin. Gracias. Sí, yo tenía pues, una duda con en la tercera etapa acerca de la reacción fideísta. Ajá. O sea, pero lo acaba de decir ahorita acerca de quiénes eran estos fideístas, ¿no? Sí. Claro, hay que entender que Bullman llevó el argumento de Kaller hasta el límite del absurdo, porque Bullman entonces, al poner el acento en el Jesús de la fe, perdón, en el Cristo histórico, en el Cristo, en el Cristo de la fe, y denigrar, porque a él no le importa el Jesús histórico. Con Correcto. eso entonces nos metemos en otro problema, que no es Ujú. así. Ya, correcto, hermano. Gracias. ¿Mm? ¿Alguien más? No veo más manos levantadas por el momento. Ah, bueno, aquí otra vez el hermano Esteban. Bueno, ya que nadie más va a preguntar, yo pregunto. Yo he escuchado a varios teólogos liberales, incluso agnósticos como Piñero, por ejemplo, que hablan de que Jesús fue un taumaturgo, o sea, el Piñero dice un milagrero, y no niegan Ujú. el hecho de que Jesús haya hecho milagros, pero a la vez tienen un paradigma muy racionalista a la hora de abordar la figura de Jesús. Entonces, ¿cómo hacen ellos para no negar los milagros de Jesús, pero a la vez mantener su paradigma racionalista que tienen ellos? Es que, de nuevo, para poder sostener eso, tú debes de partir de una reelaboración de los milagros.
Cuando Piñero dice eso, Piñero no está defendiendo la idea de que Jesús real y verdaderamente hizo milagros, sino que está haciendo una referencia a que él entra dentro de la categoría de obradores de milagros, en la categoría historiográfica, no, sociológica o antropológica de individuos obradores de milagros. Eso es lo que él quiere decir. Pero él no le da crédito a que sean milagros reales. Y de ahí que intenta reinterpretar. Pero si tú te das cuenta, en el documento que les envié, que gracias al Señor, en la página número 17, ustedes pueden encontrar una sección izquierda que dice Jesús en la literatura rabínica. Allí ustedes van a ver cuál es la perspectiva de los rabinos acerca de Jesús. Si se dan cuenta, los rabinos no podían negar dos cosas, que Jesucristo hizo milagros y por ende entonces lo que intentaban hacer era decir que él hacía milagros, de verdad, pero lo hacían por el príncipe de los demonios, por Belcebú, algo que confirma la historicidad de los evangelios. Y segundo, de que los discípulos de Jesús también hicieron milagros en el nombre de Jesús. Ejemplo, Eliezer ben Damá fue mordido por una serpiente y Jacob vino a él en nombre de Jesús ben Pantera. Pero el rabino Ismael no se lo permitió, diciendo, es mejor morir en paz que ser sanado en el nombre de Jesús. ¿Qué le parece? Eso suena ¿Qué le como unos parece? amigos que no aceptan transfusiones de sangre. Esa es muy buena. ¿Qué le parece? Y hay otras, por ejemplo, Jesús el Nazareno practicaba la magia e hizo descarriar a todo Israel. En la víspera de la Pascua colgaron a Jesús el Nazareno y un heraldo salió delante de él durante 40 días diciendo, va a ser apedreado porque practicaba la hechicería y ha seducido y ha descarriado a Israel. Cualquiera que sepa algo a su favor, que venga y abogue en su nombre. Pero al no encontrar nada a su favor, lo colgaron en la víspera de la Pascua. Segundo, el que es colgado es una afrenta a Dios, excluido del mundo venidero. Jesús hervirá en la inmundicia de la gehenna. Y aquí viene. Entonces fue y levantó a Jesús mediante encantamientos. Hay de aquel que es revivido por el nombre de Dios. Los judíos nos hicieron un favor y nos dieron una pieza clave para decir que la resurrección de Jesús es histórica. Ellos mismos, ellos nos acaban de atestiguar aquí, como no pudieron negar los hechos, se lo atribuyen a un hechicero que lo levantó de entre los muertos. Eric, Señores, tienes una consulta, te voy a activar el micrófono. ¿sí? Profesor, bendiciones. Primero, disculparme cuando hice la pregunta, no la envié al chat, se la envía directamente a Gerardo, por eso no la veías. Pero era cuando hablabas con referencia a la manera en la que ellos separaban por colores, ¿no? O sea, a la fecha tenemos Biblias con ese esquema y con esa división de colores, aunque solamente es las letras rojas, perdón. Pero hay otras Biblias, ¿no? Como el arco iris y ese que va por temas. Pero pues es influencia de cómo se manejaba lo que tú estabas mencionando. Me quedé simplemente con la duda de que no todas las Biblias lo tienen, pero No creo, muchas sí. no creo. Yo creo que la Biblia Arcoíris es temática y es una edición aparte que no tiene
intención de ser ni siquiera una Biblia académica, es una Biblia devocional inclusive. Las red letters o las Biblias con letras de Jesús en rojo, yo lo que creo que fue una estrategia editorial para, qué sé yo, resaltar las palabras de Jesús. Porque no son Biblias críticas, no tienen la base del seminario de Jesús. Ahora, lo que sí es que a partir de ahí hubo un movimiento cristiano que se llamó The Red Letters, que eran los que decían, con una base muy socialista en Estados Unidos, que lo importante de la Biblia era las letras en rojo, y dejaban a Pablo como para después, como secundario, sobre todo dentro del movimiento, del resurgir de todos estos grupos progresistas, porque Pablo habla en contra de la homosexualidad, habla en contra de la mujer, todo esto. Entonces con Jesús le es más fácil. Jesús nunca denunció la homosexualidad. Al contrario, Jesús sanó al país del centurión. Jesús aceptaba mujeres en su grupo. Entonces se ha ido configurando un Jesús progresista, y el grupo de los Red Letters es el que ha hecho todo esto. Pero más de ahí no tiene ninguna relación con lo que hemos venido hablando hoy. Creo que respondí la pregunta, ¿verdad? Adelante, Esteban. Yo la última. Benedicto XVI escribió un libro, Jesús de Nazaret, creo que se llama, y creo que tiene una segunda parte. Y dicen, yo no lo he leído, pero dicen que aborda el tema del Jesús histórico y el Cristo de la fe desde una perspectiva más conciliadora. No sé si nos podría decir algo sobre el libro, si es recomendable leerlo, si no. Bueno, lo que a mí me llamó la atención del libro es que él utiliza más fuentes protestantes que católicas. Yo tuve un mini debate al respecto de eso en estos días por una publicación que hicieron, meme, ¿no? Un meme donde alguien se tapaba la cara saliendo, un protestante tapándose la cara saliendo de una librería católica. Yo dije que el meme debía ser al contrario, debía ser un orgullo ver a un cristiano evangélico salir de una iglesia, de una librería católica, porque aparte que tienen mucho mal material, son pocos los referentes católicos que hay. Sí, la investigación protestante, no puedo negar, en habla hispana hay muy buena producción católica, muy buena, pero en habla inglesa los protestantes le superan por mucho a nivel de erudición. Yo no puedo denigrar bajo ningún concepto las universidades pontificias, son de primer nivel, y más sus escuelas de teología, pero en español. En español. En inglés, otro es el cuento. La única universidad que compite es la Universidad de Notre Dame. Pero después, todo lo demás es erudición protestante. Quienes tienen la voz cantante de investigación teológica son los protestantes. De hecho, el proyecto más importante de teología en la actualidad es la Enciclopedia Teológica de San Andrew, de la Universidad de San Andrew, y es de corte protestante. Así que, ¿qué le digo? Ahora, en particular con el libro Jesús de Nazaret de Ratzinger, yo soy un abanderado de no prohibir ninguna lectura. Lo que sí te recomiendo
es que ejerzas primero un buen discernimiento y que te entrenes previamente para que así tú puedas hacer una evaluación más crítica y saludable de la obra. Pero eso con todos, con cualquier libro, protestante, católico, ateo, filosófico, todo buen libro tiene aspectos incuestionables y tiene aspectos también cuestionables y otros aspectos que hay que desechar. Así que ejerce el discernimiento, pero antes de fortalece tu discernimiento. De hecho, yo tengo muchos libros católicos y para esta clase yo utilicé varios. Por ejemplo, este de José Ignacio Faús, que uno de los mejores en cristología, en habla hispana, en español. Este señor también es católico. Juan Belda Plans, Historia de la Teología. Así que lo que debemos de resaltar es la objetividad histórica, la objetividad académica. Y de nuevo, hay que tener muy buen discernimiento. Creo que respondí la pregunta. Bien, ponme un me gusta si respondí la pregunta. No sé si acá en el chat también habrán dejado algunas preguntas. Creo que Bien. solo comentarios. Sí, hay personas, Rothman, que catalogan a Pablo como misógino y homófobo, pero yo lo que creo es que ellos no han leído al apóstol Pablo, sinceramente. Y si lo leen, quieren hacer un juicio moral, extemporáneo. Quieren evaluar a Pablo con nuestra moral, no con la moral de su tiempo. Y eso es exégesis, eso es eisegesis, perdón. Bien, creo que nos va a dar tiempo solamente para explicar la primera parte, perdón, la sección de debate. ¿Puedo compartir? Oh, sí. Excelente. Pueden ver mi pantalla ahí, ¿verdad? Sí, estás compartiendo, se ve bien. Miren, esta es la segunda tarea porque ustedes aquí arriba tienen, luego que lean esta parte, que es una situación de aprendizaje, es un apólogo basado en un joven estudioso de la Torá que intenta preguntarse quién es Jesús. Y a partir de ahí, luego que ustedes lean eso, quiero que reflexionen primero analizando cómo Eleazar utilizó diferentes fuentes y criterios para investigar la identidad de Jesús. ¿Qué fuentes y criterios ¿Por qué me son tira eso? importantes para hoy en día al estudiar criptología? Y luego quiero que lean Juan 7, 25 al 34 y Lucas y discútanlos en el contexto del apólogo de la investigación. En principio era una mujer, Marta, pero luego yo le cambié el nombre a Eleazar. Así que disculpen, yo voy a reparar eso más adelante. Es una fe de rata ahí. Entonces, luego que hagan eso, aquí vayan a la sección de debate. Sección de debate. Aquí, la fe y la historia.
La pregunta de debate es, ¿la fe tergiversa o nos hace entender los hechos? Aquí hay una explicación, una introducción al debate, dice. El debate sobre la fe y la historia en la investigación del Jesús histórico se centra en cómo la fe religiosa influye en la comprensión y la interpretación de los hechos históricos relacionados con Jesús de Nazaret. Este debate ha sido fundamental en los estudios bíblicos y la teología del siglo XIX hasta la actualidad. La cuestión central es si la fe cristiana ayuda o dificulta una comprensión objetiva y precisa de Jesús como figura histórica. Aquí tenemos las dos perspectivas, la perspectiva de la fe y la perspectiva escéptica. Cada uno de ellos tiene una tesis, argumentos, evidencia y conclusiones junto con los defensores más importantes. Y así por el estilo. Del lado escéptico tenemos al señor John Dominic Crossan. Ese viejito es el actual director del Seminario de Jesús. Y de este lado tenemos al grosso, al macho man seven, al mero mero, el verdadero tigre de los tigres, Luke Timothy Johnson. La piedra en el zapato de todos estos tigres. El terror, el come liberal, le dicen. Ese viejito que usted ve ahí. Y aquí presentamos ambos puntos. Luego que usted lea eso, yo quiero que reflexione en estas 8 preguntitas para la próxima clase. Sería bueno que usted la llene y redacte un breve documento con las respuestas que usted da a esas preguntitas. Pregunto, ¿desean que explique mejor la sección de debate o que continúe con la configuración cristológica del Nuevo Testamento, por lo menos la primera parte, o la dejamos de tarea para que lean durante la semana y lo discutimos en clase más adelante? Lo dejo a su disposición. ¿Qué pasó? ¿Le dio miedo? ¿Tiene miedo? No huyan, cobarde. Bien, voy a explicar la sección de debate. Veo que no le quedó claro. La sección de debate lo que hace es enfrentar 2 perspectivas que son fundamentales en este tema. A ver, el problema fundamental que plantea el lado liberal, la perspectiva escéptica, es que la fe es un impedimento. De hecho, ellos dicen, la fe religiosa introduce un sesgo que distorsiona la comprensión objetiva de los hechos históricos relacionados con Jesús. Ellos argumentan, los relatos evangélicos están fuertemente influenciados por la fe posterior de la iglesia primitiva. 2. Es necesario desmitologizarlos para llegar al Jesús histórico. Entonces, la fe impide una evaluación crítica de las fuentes históricas. La evidencia son las discrepancias entre los evangelios en detalles históricos, la presencia de elementos sobrenaturales en los relatos evangélicos y desarrollo de la cristología en los escritos paulinos posteriores. Entonces ellos concluyen que es necesario separar el Jesús de la fe del Jesús histórico. Los métodos histórico-críticos son esenciales para construir el Jesús histórico. Muchos elementos de los evangelios reflejan más la fe de la iglesia primitiva que los hechos históricos. Estos machomanes Randy Seven entonces les responden, la fe cristiana proporciona un marco contextual que facilita una comprensión más profunda y precisa del Jesús histórico. Los argumentos. La fe de los primeros seguidores motivó la preservación precisa de las tradiciones sobre Jesús. Eso es contundente, porque la pregunta que se hace es, ¿por qué ellos escribieron?
¿Por qué los discípulos de Jesús se preocuparon por escribir? Lucas responde. En el prólogo de Lucas responde. Exacto, exacto. Esa es la misma metodología de la nueva perspectiva de Pablo. Es exactamente la misma. Dos, el contexto religioso es esencial para entender las acciones y las enseñanzas de Jesús. Tres, la fe no es incompatible con la investigación histórica rigurosa. Al contrario, nosotros estamos abiertos a la posibilidad de los milagros, algo que no hace este lado. Este lado está cerrado. Dice que es un imposible que ocurran los relatos milagrosos. De hecho, ellos lo denuncian como una evidencia de lo contrario, de que la presencia de elementos sobrenaturales demuestran que no son históricos. Nosotros decimos que estamos abiertos a esa posibilidad. Por ende, somos más objetivos. La coherencia entre las enseñanzas de Jesús y el judío del siglo I es una de las evidencias que se presentan. Los criterios de autenticidad histórica aplicados a los dichos y los hechos de Jesús. Y tres, los testimonios extrabíblicos que corroboran aspectos de los relatos evangélicos. La conclusión es que la fe proporciona una ventaja hermenéutica en la comprensión de Jesús. Los evangelios son fuentes históricamente confiables, aunque se leen cuando se leen en su contexto. Y el Jesús de la fe y el Jesús histórico no son fundamentalmente diferentes. De ahí, de esta comprensión, yo quiero que usted entonces analice el debate y responda qué tan lógicas y coherentes fueron los argumentos presentados por cada bando. ¿Hubo algún argumento particularmente convincente o débil y por qué? ¿Qué bando demostró una mejor comprensión del contexto histórico y cultural de Jesús? ¿Qué método de investigación histórica propuso cada bando? ¿Cuál de los dos métodos parece más apropiado para el estudio del Jesús histórico? ¿Propuso algún bando una forma efectiva de integrar la fe y la investigación histórica? ¿Qué implicaciones tiene cada postura para la comprensión teológica de Jesús? Y por último, ¿cómo afecta cada enfoque a la fe cristiana contemporánea? Te lo voy a ilustrar de la siguiente manera. ¿Quién es quien mejor conoce a tu persona? ¿Un desconocido? ¿Una persona que simplemente te está viendo de lejos? ¿O tu esposa? ¿Tu papá? ¿Tu mejor amigo? Entonces, ¿tienen ellos, por el amor que me tienen, un sesgo para conocer verdaderamente mi persona? ¿O por el contrario, tienen una ventaja en conocer quién verdaderamente soy? Esa es la cuestión. Cambia la familiaridad por la fe. ¿Tiene la fe en Jesús un impedimento o una ventaja en conocerlo? Ahí está aquí la cuestión. Sí, de hecho, ya son las 9:10, ya podemos ir cerrando la clase. José, gracias por estar con nosotros. Bendiciones. Recuerden que estas clases se están grabando y serán subidas en un link que le vamos a enviar después. ¿Alguna pregunta? Hola. Aló, aló, aló. Sí, veo que todos están planteando que la fe nos da una ventaja para poder acceder al Jesús histórico. Perfecto.
Entonces, mis amados, la segunda parte de la clase de hoy, que es la configuración cristológica del Nuevo Testamento, por favor, léanla y en la próxima clase nos dedicamos a discutirlas, recordando de que debemos de discutir varias cosas en la próxima clase. O, Angie, perdona que te haga una eh, pregunta que se sale del, bueno, que es paralela. Esta es la segunda clase, ¿verdad? sí, Ya. ¿De 5, 6? de seis, de seis. Ya, ok. Gracias, perdón. Y lo que pasa es que hubo una clase que lamentablemente por una cuestión personal, la clase pasada se canceló. Eric, te escucho. Adelante, hermano. Sí, sí, gracias. Cuando hay preguntas o te diriges a la audiencia, es difícil contestar porque tenemos el micrófono muteado y cuando nos van a desmutear, profesor, si nos das chancecita en lo que hacemos en lo que nos desmutean y nosotros desmuteamos, pues para hacer ese tiempo. Nada más, no me quedó completamente clara la tarea. Es solamente la pantalla que tienes ahí donde dice reflexiona. ¿Son esas preguntas solamente, profesor? La- Este, las ajá. preguntas de reflexión, las preguntas que dice reflexiona, Ok. déjame yo ir aquí al documento. Al Ahí inicio, están, precisamente ahí están. Oh, las del es- inicio. estas, estas son Sí, las que son requeridas. Las que son sí. requeridas son estas, pero las que están al inicio son una especie de introducción a todo el material que te ayuda a entender todo esto. ¿Se entiende? Ujú, sí, Porque sí, sí, sí. esta es una situación de aprendizaje. Esto te pone en el carril para aprender. Y Sí. allí esto es para hacerte pensar y luego entonces estas preguntas que están aquí son las que yo respondo en todo esto. Ujú. Bien, Sí, y la tarea de la otra, era lo que no entendía, porque había dos barras de preguntas, nomás quería estar seguro. Tú como quieres las mandas al grupo, ¿verdad? Para que quede claro qué página. Se me complicó porque tengo todo el material impreso, pero no tiene página y se me revolvieron todas las hojas y andaba batallando mucho. Pero, pero sí, sí, qué bien. No, era todo, profesor. Muchas gracias. está bien, está bien. Al próximo, al tercero que voy a enviar, les voy a poner las páginas. ¿Alguien más? Las páginas que hay que leer es la configuración cristológica del Nuevo Testamento que va desde la página, aquí, desde la página 13 hasta aquí, la página 18. Son 5 páginas. Ahora, ustedes me excusan, señores, pero yo me esmeré haciéndole tomaterial a ustedes, ¿eh? Señor, no es por nada, ¿eh? No es por nada. No es por nada ni porque quiero ser arrogante. Pero, señores, ¿eh? Miren, 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 miren. No, 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 no. Chicos, te vamos a contratar para el diagramador de FDL. Oficial. Sí, 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 sí. Señor, en forma y fondo eso está nítido. No, no, esto es una cuestión del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que hace cosas así, que las cosas salen así a ese nivel. Bueno, bien, muchachos, si tienen alguna pregunta final de la cual podamos concluir. Miren, la cosa de Saulo no tienen nombre. Bueno, bien, mis amados. ¿Alguien que quiera dar alguna valoración final de la clase?
Ahora sí regreso a casa. Vamos a montarle un altar a mamita. Ay, Dios mío. Bien, vamos a orar entonces para dar por culminado esta clase. Bien, oremos. Soberano Señor, Padre bueno y misericordioso, gracias por Jesucristo. Gracias porque has enviado, llegado el cumplimiento del tiempo a tu Hijo, para aquellos que estábamos bajo la ley, poder ser redimidos en Él. Y en Él, Dios, nos has dado el espíritu de adopción, por el cual podemos decir, Abba, Padre. Gracias, Dios, porque Jesucristo caminó entre nosotros y nosotros podemos tener la plena confianza en que Él es real. Y además, nosotros podemos experimentar a Cristo. Cristo está aquí y ahora y nosotros tan cierto que nosotros podemos abrazarle. Gracias, Dios, por Él. En tu tierno y poderoso nombre, Jesús, queremos que nos pongas el querer y el hacer de amarte más y de dar este testimonio de fe, este testimonio verdadero de que tú, oh Dios, has anunciado el evangelio del reino de Dios, diciendo, el tiempo se ha cumplido, el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y convertidos. Amén. Amén. Bien, mis amados hermanos, por todo lo demás, creo que han recibido toda la información. Dios les bendiga, Dios les guarde. A los venezolanos, a las armas, no, mentira, a la oración, amados, a la oración. Hoy más que nunca, oremos por Venezuela. Lo necesitan bastante. Amén. Amén. Dios bendiga, amados. Dios les bendiga a todos. Buenas noches.